dedicado a Mauri Sánchez, que Rubén no quería decir algunas cosas personales, pero yo sí quiero saludar de manera muy especial a don Juan López, el gestor del Grupo de Comunicaciones López, de todo esto, que está aquí. Y cuando él está aquí, yo tengo esperanza que todo esto se transforme y funcione muy bien. Muchas gracias, don Juan, por permitirme ya más de 30 años. Él vive entre dos Carmen, entre la de él propia y yo, así que, don Juan, mire lo que le traje. Pues si son 30 años, entonces él vivió muchos conflictos y muchas guerras contigo. a Mauri Sánchez, y creo que el programa es adecuado para hoy. Buenas noches y buenos días, porque la verdad que hubo unas decisiones judiciales que yo no quiero ni comentar. Uf. Ajá, exacto. Un uf. Así como uno se decide. Un uf. Por la evasión. Por la evasión, pero también por el esfuerzo, el trabajo, el creer en algo y apostar a eso. Y a Mauri es un ejemplo de ese perfil que he hecho. El tesón. Absolutamente. Y él no está enfermo, no es un homenaje. Legado, cuidado con eso. Entre las muchas cosas, el legado de Amaury incluye la procreación de sus hijos junto a mi hermana del alma, Yanira Ferri. Que con eso da él tenía que decir. Eso da para ir al Fondo Monetario Internacional. Bien, no, pero déjame decir, no, pero tú hablas, pero espérate porque te estamos haciendo casi un homenaje. Exacto. Pero hay algo que podía al banco con esto. Hablábamos antes de comenzar el programa, y yo quiero que sirva de introducción para que Amaury se sirva con su dama y con su caballero. Y hay un síndrome en un sector nuestro, de profesionales, un sector social, etcétera. Después tú dirás que es generalizado, que yo le llamo, entre algunos íntimos, el síndrome del jugador que no es ludópata. Es decir, vamos a jugar bingo, vamos a jugar barajas, sí, y todo, vamos a ganar, pero si Amaury se ganó las 4 esquinas o el bingo, o las boletas, ahora que hay unas rifas fabulosas, yo lo miro mal de inmediato. Bueno. Sinceramente, eso pasa y tú te tienes que corregir. Entonces, Amaury se ha dedicado a vivir de lo que él sabe hacer y hacerlo con gusto. Y yo creo que paga las consecuencias, aunque la satisfacción mucho. Bienvenido, Amaury. La felicidad es imperdonable. La felicidad sí, muchas gracias. No, de verdad, mira, yo creo que el esfuerzo, por lo menos, iba a decirte que estábamos en off, que por lo menos yo siento la satisfacción. Cuando digo por lo menos es porque en el trayecto de llegar a donde hemos llegado, de que cuando comenzamos, por ejemplo, a hacer los musicales, era una quimera pensar que se podían hacer en el país. Ni siquiera los micrófonos existían. O sea, los micrófonos estos inalámbricos para ponerse en el pelo, como hace Broadway, no se hacían porque aquí se hacían doblados, ponían un disco acto 1, un disco acto 2, y todo el mundo hasta el lip-sync del texto. Así fue que empezamos. Entonces, al momento... Es decir, era como en el show del mediodía. Al momento, cuando hicimos La Novicia Rebelde, fue que empezamos a tener los micrófonos. Los traje de Puerto Rico, me acuerdo. Tuvo que venir un camión de Puerto Rico, una compañía, se llamaba Wichi Sound, para poder tener nosotros 17 micrófonos de esos, Sennheiser, para poder hacer La Novicia Rebelde como era, con la orquesta en el foso y como todo. A partir de ahí. En esa época también había que comprar los derechos. Siempre siempre se han tenido que comprar. Lamentablemente aquí se adolece de ultrajar a quienes han hecho esas obras sin pagarlo y hacerlo a lo loco. No es el caso de ahora, se ha progresado mucho en eso, ¿me entiendes? Pero antes no, antes nadie pagaba derecho de nada. Mi primer musical que hice, que fue La Novicia Rebelde, lo pagué a Rodgers and Hammerstein Organization, o sea, perfecto. Y todos lo he pagado. ¿Y cuánto pagaste? ¿Tú recuerdas? $2,000 por presentación. Por presentación. Sí. Porque eso es calculado en base a un 10 o un 12 o un 15% de lo que la sala te deja, esté llena o vacía. Exacto. Ellos asumen que está llena. Dependiendo del precio, dependiendo de los precios. Entonces tú das un precio y ellos hacen un cálculo y te dicen es este. Pero espérate, tú llegaste ahora mismo al iPad sin haber pasado por el cartridge. Eso no lo entiende mucha gente, ¿no? El cartridge. ¿Qué cartridge? Eso tú decías, ay no, ahí viene... Sí, que incluso en algunos carros hubo cartridge. Por supuesto. En los Impala. Claro. Sí. Entonces,
Tú comienzas a hablar de La novicia rebelde muy normal, muy natural, pero hay un antes. ¿Cómo se te ocurre a ti inventar con eso? Y es un ABC de Amaury que Sí. queremos, que está celebrando los 3 años, el tercer aniversario de su academia. Sí, no, mira, yo entré a la Sinfónica en el año 86. Entré a la Sinfónica por una coyuntura muy especial. Yo estudiaba ingeniería de sistemas, terminé en el 87. Pero ¿qué pasa? Yo tocaba junto con mis amigos de manera espontánea. Teníamos la Orquesta Filarmónica Juvenil, así se llamaba. Muchos de ellos, en un 60%, ingresamos a la orquesta por diversas razones. La orquesta se desbarató, hacíamos música, buscábamos nuestro director, le pagábamos para que nos dirigiera, hacíamos conciertos, nosotros cargábamos la silla y hacíamos todo. Entonces yo estudiaba percusión en el conservatorio para poder estar en la Filarmónica Juvenil, porque yo lo que tocaba era piano. Pero dije, déjame ponerme a estudiar percusión para estar con mis amigos. Al estudiar percusión, pues aprendí a tocar xilófono, vibráfono, todas las cosas, redoblante, todo lo que se tiene que leer para tímpani, para una orquesta sinfónica. Cuando se va el maestro Dante Cucurulo, que estaba en la sinfónica, que es en el 86, yo entro, por requerimiento de que se había ido. Y ahí aparece ese lugar. Y entonces recuerdo, y te digo esto porque es de aquí que sale todo, ese mismo año el maestro Piantini nos llevó a los percusionistas a Nueva York, iba a dirigir la Orquesta Filarmónica de Brooklyn en un concierto con música dominicana. Como tú comprenderás, los músicos, los percusionistas estadounidenses no tocan ni tambora, ni guira, ni la tocan como nosotros. No, ni entienden. Porque como dice Johnny Ventura, eso viene en la lata. Exacto. Sí, el proceso. Yo aprendí a tocar guira y tambora con cataré y todo, o sea, aprendimos para poder tocar en la orquesta. Claro. No es fortuito que lo podíamos hacer. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Fuimos y yo me acuerdo que me llamó la atención, yo tenía 22 años, me llamó la atención la careta del Fantasma de la Ópera en todos los taxis de Nueva York, porque se estrenó en el 87, ya estaba en Londres en el 86, pero en el 87 se estrenó en Nueva York. Y tú preguntaste, ¿qué es eso? Cuando yo lo vi, pero será la película, cuando yo me entero que es un musical, porque yo no había ido antes a los musicales, ¿me entiendes? O sea, había ido a óperas y a todo lo anterior, menos musicales. Yo decía, no, los musicales son cosas muy populares. Yo estaba en ópera, en otra cosa. Cuando fui, me acuerdo que empezaban a poner a la venta las boletas. Yo hice una fila el día que tuvimos libre, como de, no me acuerdo, como de 6 horas. Sí, porque no se compraban por internet No se en esa compraba por época. internet. Óyeme. La fila, yo hice una fila como de 6 horas para comprar un ticket para el año siguiente en agosto. Y yo fui un julio, o sea, yo compré con un año antes ese ticket de Broadway para ver el Fantasma en la Ópera. Y cuando yo fui solo a Nueva York a ver el Fantasma en el 87, con Sarah Brightman, con Michael Crawford, y yo duré un mes sin dormir. Fue algo como, fue un hipnotismo muy fuerte. Entonces ya yo me dediqué a ver musicales. ¿Seguías Y- trabajando aquí? Sí, no, yo estaba en la Sinfónica, pero iba a Nueva York expresamente a eso, y veía 7, Pero veía el 8 en monstruo un había viaje. despertado, el monstruo había despertado. Y entonces comencé a hacer cosas antes de los musicales, o sea, comencé a hacer espectáculos de temas de películas con mi gran amigo Luis José Mella, hicimos más sonido, otro sonido, otra imagen. 15 años Lo después. recuerdo Porque en como ese ahora. show yo tenía 18 años, yo estaba ahí cuando Maridala cantó y todo, o sea, fue para mí eso ha sido algo muy significativo. Y entonces ahí es que empiezo a hacer cosas ya fuera de lo que es música, solamente como músico profesional, sino como productor. ¿Me entiendes? Yo tocaba en el grupo con Fran Seara en el año 93, yo duré en el grupo con Fran como hasta el 96, pero ya en el 95 me acuerdo que Silvia Troncoso en el Teatro Nacional. Dios yo mío, fui. tú has mencionado 2 personas que se fueron antes de tener que irse, ¿eh? Yo fui a hablar con Silvia y le dije, yo tengo este proyecto, yo era un muchacho. Yo sé que yo soy simplemente músico de la orquesta, pero yo te prometo que si tú me das una fecha en el teatro, yo voy a hacer un espectáculo de calidad. Y Silvia me dijo, yo voy a confiar en ti, yo te creo. Y a partir de ahí, o sea, yo siempre lo menciono porque han sido puntos de partida míos muy significativos. ¿Y qué tú hiciste? ¿Cómo tú armaste ese espectáculo? Cuando yo armé otro sonido, otra imagen, fui donde Luis José, porque tocábamos en boda y todo con Luis José, y después yo llevaba a Luis José a su casa cuando acababa la cosa, y él me dijo,
Yo le dije, Luis José, ¿por qué no hacemos sonido para una imagen después? Tú lo hiciste en el 81, vamos a hacerlo, que estamos en el 95, el 96, vamos a hacerlo 15 años después. Efectivamente, me dijo, no, está bien, yo lo voy a producir para que tú no tengas el estrés y tú no tengas que buscar dinero ni nada, tú vas como invitado y yo te pago para que tú vayas como invitado mío y hacemos el show. En esa oportunidad él dirigió la mitad prácticamente del show y yo dirigí la otra. Lo hicimos con la Orquesta Sinfónica bajo el nombre de Filarmónica de Santo Domingo, que desde ese momento yo registré ese nombre y todo como una propiedad. ¿Cómo respondió el público? Espectacularmente bien. A partir de ahí fuimos otra persona, pero pasó algo muy significativo ese año, que venía desde año anterior, y fue que Pedro Rodríguez Villacaña, quien es fundador de la Fundación Sinfonía, me vio un día en Café Capri con Fran, tocando, y me dijo, me citó a su casa. Otro lugar desaparecido también, no. Y me citó a su casa y me dijo, yo te he visto a ti, yo te he visto en la orquesta, yo quiero que tú me compongas una misa que era dedicada a su hijo Pedro Anselmo, que se había muerto muy joven. Una entrañable misa amigo dominicana, y que sea el maestro Villanueva, Rafael Villanueva, que estaba al lado mío en esa reunión, que lo dirija. Comenzamos, el maestro nos puso la misa andina de Ariel Ramírez como ejemplo. Y yo dije, cónchole. Y se me acerca el maestro Villanueva y me dice, nosotros tenemos más ritmo y más de todo para hacer eso. Si tú te inspiras, eso va a ser un éxito, me dijo el maestro Villanueva. Comencé a trabajar con la misa, de ahí nos reuníamos en casa de Pedro todos los martes. Él hizo que durante ese año entero yo fuera todos los martes. En el proceso de la misa, el maestro Villanueva falleció, en paz descanse. Y De Win asume como director de la Orquesta Sinfónica, meses antes de hacer el concierto. Ya yo lo había preparado con el coro de la catedral, yo había hecho la orquestación completa por un encargo. Pero te respetaban tan muchacho tú, Amado. Ahí voy. Porque estamos aquí. Ahí voy. No, todavía yo no había dirigido la Sinfónica. Esto fue antes del espectáculo, por eso me fui para atrás. Esto fue el mismo año de Sonido para la Imagen, pero esto pasó primero. Entonces, ¿qué sucede? De Win me dice, el maestro Julio De Win, meses antes me dice, mira, nadie mejor que tú se sabe tu obra. Yo te voy a dar la oportunidad que tú dirijas la Orquesta Sinfónica con tu obra, porque tú lo vas a hacer bien. Maestro De Win. Y yo dije, ¿cómo? O sea, yo nunca me había parado a dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Qué pasó? Yo tenía los rudimentos de dirección, por lo que veo, por las clases que te dan, por todo, y tuvimos un buen maestro que fue Piantini, porque era muy buen director. Yo absorbí muchas cosas de cómo corregía la orquesta de manera intuitiva. Y yo dirigí la misa, que quedó muy bien, y me di cuenta que podía dirigir esa tropa. Me respetaron, Carmen, porque el trabajo de composición de la misa, perdonando la inmodestia, fue muy bueno en aquel momento. Y entonces yo lo que compuse lo pude dirigir, que hay veces que lo que tú compones no lo puedes dirigir o no lo puedes tocar, se da el caso, Y entonces me fui a estudiar dirección de orquesta, me fui a Estados Unidos, estuve estudiando parte en Manhattan School of Music, también estudié con Gianpaolo Bracali en Nueva York, que me daba la clase en lo que era antes del Hotel Ansonia, y yo iba y la hora era $70, era para mí un dineral, pero él se sentaba en un piano, yo dirigía y él tocaba como yo dirigía, y me decía, tú no le diste la entrada del corno, tal cosa, porque se sabía la obra de memoria, y yo tenía que hacerla de memoria. Pero es una historia que es para escribirse. Por eso te la cuento, te dije porque si no te es... respetaban, es porque tú eras un muchacho. Exactamente. En un medio que son los veteranos los que se imponen. Y que tú vienes con una dirección o con un llameo y te van a decir, no, pero tú no sabes de eso. En aquel momento me respetaron mucho porque fue una sorpresa lo que pasó ahí. Años después, cuando ya sí me nombraron director asistente, fue otra la reacción, porque yo seguí siendo músico de la orquesta por 5 años más después de eso. Amaury, ¿y es verdad lo que dicen
de tus colegas que es el medio más adverso para quien está empezando? Siempre eso dirá Rubén, que pasa con los publicistas, con la gente del cine, con los escritores, las escritoras. Pero dicen que donde menos ayudan es entre músicos. Es adverso. En realidad, mira, yo te puedo decir, yo tengo personas muy puntuales a las que yo siempre les voy a agradecer. Como siempre menciono a Pedro Rodríguez Villacaña, como siempre menciono al maestro de Wing, como menciono a Silvia, que son partes fundamentales. Fuera de esas personas, yo no puedo, por ejemplo, yo no te puedo decir que nadie me dio un chance para que yo estuviera. Yo lo busqué. Todo lo que yo he hecho lo he buscado yo solo. Me gusta que hable con esa sinceridad. Tenemos que hacer una pausa, sinceramente. Regresamos ahora. Rubén a veces me engaña y él me dice, vi tal cosa y estuve llorando muchísimo. Pero él prima en fuerte. Y sé que te has conmovido con la historia de Amaury y lo que falta. Es y lo que sigue. Me siento identificado. Venimos de lugares comunes, tenemos lugares comunes. Sí, hombre. Y él se atreve a decirlo porque por el éxito y porque te puedes reír y decir, bueno, yo he hecho eso y tal y más cual. Te preguntaba por la misa Pedro Anselmo, si eso aparece. Sí, yo la tengo. La tengo en video y también la tengo en un CD. Te la voy a hacer llegar para que la oigas. Fue un trabajo bueno. Fue con Fran Seara en aquel momento como cantante, porque era popular. Es una obra que está compuesta para cantantes solistas, coro, orquesta y grupo folclórico. O sea, instrumentistas de grupo folclórico, porque se hizo, o sea, a los tiempos de hay, por ejemplo, el credo es una mangulina, el ten piedad es una criolla, porque era una misa festiva dominicana, ¿tú me entiendes? El gloria se hizo con un merengue típico, y entonces, lógicamente, por ejemplo, parte del credo se transforma en un adagio cuasi andante, ¿tú me entiendes? Y así sucesivamente. Entonces, estamos en esa introducción al gran espectáculo. Sí. Te haces adicto a los musicales. Y entonces comienzo a tratar de ver cómo lo hacía. En el interín produje, por ejemplo, espectáculos que para mí fueron muy relevantes porque comencé a fusionar. Hice lo de películas y de Broadway. Hice en el 95 otro sonido, otra imagen, 15 años después. En el 96 después hice más sonido, más imagen, continuando con temas de películas. En el 98 hice sonidos, imágenes y sonidos de Broadway. Ahí hice segmentos de los musicales, ¿me entiendes? De Fantasma, de Chorus Line, de todo en el escenario. Decir, y fue mi preámbulo al musical, que mi primer musical lo produje en el año 2000, junto al Merengue se viste de gala, que se lo hice a Héctor Acosta, que fue la primera vez que el merengue entró en el Teatro Nacional. Por la Puerta Grande. Por la Puerta Grande, porque fue con orquesta sinfónica. Y bueno, lo que estamos viendo en pantalla, de verdad, esa parte de Jesucristo Superstar. Te hago una historia. Abrimos Jesucristo Superstar con 7 funciones y yo sabía, abriendo el telón, que yo estaba perdiendo un dineral. Con 7 funciones y el teatro lleno. ¿Pero por qué? ¿Por qué? 100,000 pesos tenía yo de patrocinio para ese musical con más de 100 personas en escena y orquesta y todo. ¿No da? No. Nadie creía que podíamos hacerlo, Carmen. ¿Ese fue el primero? No, La Novicia Rebelde. La Novicia fue el primero. Paradójicamente, La Novicia sí estuvo patrocinado porque lo patrocinó una institución bancaria prácticamente entero. Y lo hicimos en el teatro, ahí yo no perdí nada. Sí, porque no se gana con las entradas aquí. No. Entonces, este fue el segundo musical que hice, Jesucristo Superstar. Lo traducimos, lo hicimos. Pero entonces tú vives entre el placer y la angustia también, porque... Hemos vivido, porque ahora en estos tiempos hemos vuelto a la angustia. Sí. Ahora en estos tiempos hay que ser muy precavido porque la gente con estos problemas económicos que hay, de verdad, o sea que hay pocos circulantes, se abstiene de lo que menos quizá necesita, o sea, la gente corta por la diversión. Me extraña porque los restaurantes viven llenos, pero bueno, la gente tiene que comer, vamos a dejarlo ahí. Pero, por ejemplo,
las obras de teatro, que yo siempre le digo a mis alumnos en la academia, que siempre va a ser más edificante ir a una obra de teatro, por ejemplo, que ir a ver una película de Jackie Chan, porque el cine, que es un arte, lógicamente hay películas buenas y películas malas, pero el 90% no son películas que quizá valgan la pena, son de acción, tú vas y te diviertes, pero aquí viene Hollywood, que es de donde viene la mayoría. A menos que tú vayas a Fine Arts y te sientes a ver una película que tú entiendes que vale la pena. Pero las obras de teatro son a 300 pesos. Pero se ha hecho mucho teatro chatarra aquí también. También, pero para el elemento crítico de un estudiante es bueno ver lo que está pasando, como yo le digo. Pero entonces Jesucristo no te dejó beneficios. No, hombre, para nada. Con Jesucristo Superstar perdimos, en aquel momento, en el año 2003, 700, 800 mil pesos, era mucho dinero. Mucho ¿Y tú dinero. le pagas a todos los participantes? Bueno, ¿no? sí, bueno, nunca he dejado de pagar. He perdido en los musicales y si no, hago acuerdos de pago y le pago. O sea, ya en esta época, por ejemplo, hay que ser muy precavido, como te decía, porque en realidad... Amaury, tú haces casting viendo a Carlos Alfredo ahí. Sí, la historia de Carlos Alfredo porque a es muy veces tú singular. dices, ese papel es para fulano. Sí, unas veces lo ponemos dedocráticamente, pero esa historia de Carlos Alfredo es muy singular. Yo no lo iba a poner en el papel de Jesucristo. Yo decía, no, que Carlos Alfredo tiene muchas ocupaciones, que Carlos Alfredo me escribió una carta. Él lo cuenta. Él me escribió una carta. Dice que su vida cambió después. Sí, él me escribió una carta diciéndome que le diera la oportunidad, porque ese musical a él toda la vida lo ha querido hacer, que por favor le diera la oportunidad. Y yo lo llamé al otro día por la mañana. Enrique Chao fue el director y yo llamé a Enrique, mira, Carlos Alfredo me llamó. Yo quisiera que él esté, porque lo noto muy sincero. No, está bien, a mí no me... Y yo lo llamé. Y dije, Carlos, hola, te estoy llamando para decirte que tienes el papel. Porque, óyeme, tú tienes un director artístico, tú eres director musical, pero ya tú sabes de dirección de teatro, ¿o no te metes en eso? No me meto, yo tengo que respetar a los que han estudiado eso. Tengo la intuición de saber cómo van las cosas y de saber cuándo van bien, cuándo van mal. Sé lo que quiero porque me reúno como productor, me reúno, inclusive hago sketches de la escenografía, aunque no sea lo último que se haga, pero tengo en mi cabeza cómo quiero mi concepto. Por ejemplo, cuando hicimos Chicago, nos reunimos María Castillo y yo le dije, María, vamos a hacer Chicago, no lo podemos hacer como está en Nueva York. Primero, el contrato no me lo permite y segundo, si lo hacemos, se me va a ir la gente en el intermedio, porque el concepto de Nueva York no es para el país de nosotros. Y ahí comenzamos, María me dijo, pero ¿por qué no lo hacemos como si fuera un vodevil, como fue concebido? ¿Y eso se puede aún no, sin comprando? alterar texto ni nada, claro, por supuesto, pero cambiamos la propuesta, le dimos color a la propuesta. ¿Tienes regularmente una serie de limitantes tipo Sí, de muchas. contrato? Ahora, la Usted primera... puede hacer esto en determinadas circunstancias, dependiendo hasta la extensión del teatro, hasta la extensión de la sala. La primera, depende de la obra. La primera restricción de todo música, que tú no puedes imitar ni la ropa. En contrato te lo dicen. Se supone que no, que tú no lo imites. Cuando hicimos Bella y Bestia, cada traje de eso, Disney decía, sí se puede, no se puede. Porque es un control constante, no es que yo te firmo y te cedo. Bueno, en ese momento, cuando nosotros en el 2006 conseguimos los derechos de la Bella y la Bestia, que después fuimos a Venezuela y lo hicimos 13 funciones en el Teresa Carreño. Te tengo que contar cómo ahí fue ganaste. Eso. Por supuesto que sí. Fue directamente con Disney Theatrical. Y con ellos yo tenía que mandar cada sketch con la muestra de Pero tela. otro atrevimiento, Amaury. Tú le escribes a Disney, un dominicanito, le dices, mira, yo quiero los derechos. Y yo decía, ¿quién es este? Yo duré desde el año 2000 pidiendo esos permisos. Y en el 2005 yo me voy de vacaciones un diciembre y vuelvo. Regreso enero 2006. Y yo veo un sobre grandísimo que yo creía que era una factura telecable. Yo llego en enero de vacaciones, sí, que siempre piden unos sobres más grandes. Sí. Bueno, lo veo ahí en la cosa del correo. Sobre grandes. Es verdad. Y me voy, subo, dura 4 días. Y Yanira me dice, pero sube ese sobre porque tú tienes un sobre ahí. Si es una factura, súbela para saber, porque tenemos 5 días que llegamos y eso está ahí abajo.
Y yo cuando lo volteo, que veo Disney Theatrical, digo, uy, ¿qué será? Cuando lo abro arriba, tú no te puedes imaginar. Los brincos que dimos era el draft del contrato, o sea, era el borrador del contrato del musical. Y yo comencé Un de loco abogado, viejo. un abogado. No, peor. Yo comencé a llamar a todos mis amigos. Fulano, yo quiero que tú hagas el papel de Gastón. Fulano, que tú hagas tal. Fulano, tenemos los permisos. Y cuando yo al otro día escribo, ya tengo armado todo. Usted no tiene armado nada. Usted tiene que hacer un casting en video, que tiene que mandarlo aquí y nosotros aprobarlo, uno por uno. Y digo, ¿cómo? Y ya, así mismo al otro día yo llamé. Yo brindé con champaña y al otro día yo llamé. Señores, miren, ustedes me van a acusar. Me acaban de Como decir quien se de gana el Disney. billete y no es verdad. Me acaban de decir de Disney que no, que hay que audicionar. Y ahí hicimos un proceso de audición arduo, porque había que mandarlo filmado, había que mandar una presentación en PowerPoint de cada grupo. Bueno, una serie de cosas donde ellos me decían, bueno, fulano y fulano pueden ser tal o tal. Ellos me dieron en algunos personajes la opción entre 2 o 3 personas y me decían, usted puede coger uno de los 3. Pero a veces me decían, si escoge este es el understudy. El understudy no puede ser principal. Simplemente Pero era es understudy. codirección. ¿Hay codirección? Bueno, yo diría que una supervisión extrema. Mira, déjame explicarte, señor. Cuando tú traes una franquicia de comida, al igual que los perros de raza, tú tienes una serie de estándares operativos que así te hay que dicen. cumplir. Desde la temperatura a la que tú tienes que poner el aceite para freír las papas hasta el tiempo de cocción de la carne. Como los helados también. Es eso mismo. Disney es un emporio del entretenimiento. Es quizá de los emporios de entretenimiento que más tiempo tiene. No necesariamente es el más rentable, pero es el que más cuidado tiene con sus productos. Eso es una gestión de cuidado de la marca. Sí. Porque ellos se aseguran ahí de que el nuevo director que va a hacer la nueva versión, pueda ser creativo y tenga espacio para respirar y esté cómodo, sin sacrificar la integridad de la marca. Todos estamos felices, Sí. se da el mejor show. Y fue una licencia profesional, porque se da en el caso de licencias amateur No, y tú puedes estar seguro y que hay junior, interacción. como ellos tienen una división junior y amateur, que no supervisa en realidad eso porque son como para escuelas, para muchachos, para Correcto. instituciones de enseñanza. Mauri, siempre se dice, hay lugares comunes aquí con temas comunes. Bueno, que el público dominicano no, que prefiere ver estrellas de televisión cuando están haciendo tal o cual cosa. Ya tú tienes aval suficiente para hablar y para decir si tu público te responde o no. ¿Qué tú tienes que decir? Bueno, gracias a Dios, mi público responde por un asunto de concepto, no por las figuras, porque siempre hemos vendido los musicales. Por ejemplo, Chicago. Yo nunca he anunciado fulana y fulana en Chicago, no. Y mira que en Chicago teníamos a Denis Quiñones cuando lo hicimos, pero yo no lo anuncio de esa Como a manera. Mauri Sánchez. Yo pongo a sí. Mauri Sánchez presenta tal cosa, porque O sea, tu a estrella eres través tú. de nuestra carrera entera, lo que hemos hecho es hacer que el público tenga confianza en que vamos a presentar algo que ellos cuando lo paguen valga la pena de que estén ahí. Yo respeto al público, ustedes no se imaginan cuánto. O sea, por eso soy muy meticuloso, quisquilloso, ensayo mucho, veo la cosa, pienso en el público primero. Ya han mencionado 2 directores, a Chao y a María. Sí. ¿Cómo tú escoges los directores y con cuál es más cómodo trabajar? Bueno, mira, con quien más he trabajado en la dirección ha sido con María. Hemos hecho 4. Con María hicimos Evita, hicimos Chicago, hicimos también Dreamgirls y también hicimos, ay Dios, ¿qué más? No me acuerdo, pero también ha trabajado conmigo. Con Wadis ha trabajado conmigo como actor y ha dirigido en varios también. Wadis dirigió Cenicienta, que fue una propuesta de nosotros, con una música de nosotros y una adaptación de texto de todos de nosotros. También dirigió Annie y también estuvo en Cabaret como actor, que también lo dirigió María. Cabaret fue el otro que también dirigió. Y también ahora Wadis me acaba de dirigir El Mago de Oz. Laura García Godoy estuvo en 2 de mis musicales que fueron La Bella y la Bestia y Peter Pan. Y entonces Enrique Chao estuvo en los 2 primeros, que fueron La Novicia Rebelde y Jesucristo Superstar. Esos han sido mis directores. Ahora hay una academia, la Academia de Amaury Sánchez, AFA, Academia de Formación Artística. AFA.
Y ahora, ¿verdad? Ahí tú tienes el suministro de tus recursos. Uno llega a pensar, y Rubén que ha estado en casting y demás para cine, que aquí no habría un equipo suficiente, sobre todo para dirigirlo y para cohesionarlo y que trabaje en estas grandes producciones. Tú vas a explicar cómo se te ocurre en medio de todo esto fundar la academia y cuál es el reto de dirigir tantos, además muchachos en ocasiones, tantos niños y niñas, pero tú lo vas a decir cuando regresemos. Rubén, yo pienso que tú no crees que se pueden dirigir tantos niños, niñas, que canten, que bailen, que se muevan. ¿Cómo lo logras, Mauri? Con alambre de púas y Yo sabía que él iba a salir medio Mira, herodiano. Lo paradójico de todo, anticamínico. lo paradójico de todo esto es que la idea principal de la academia no fue mía, fue de Yanira. Nosotros estábamos en Venezuela haciendo La Bella y la Bestia, que hicimos 13 funciones, como te dije, en el Teresa Carreño. Y nos fue respondieron dominicana, respondió el Espérate, público venezolano a espectacular. estos caribeñitos. Espérate, Son nosotros no Caribe. teníamos permiso de Disney para decir que éramos dominicanos. Era Disney en español. Yo me tomé el atrevimiento en la última función, se me paran los pelos, de darle las gracias a todos los venezolanos por habernos dado ese respaldo, de ir, porque lo hacíamos muy bien el show, modestia aparte. Y ahí, por primera vez y última, yo dije que todo el elenco era dominicano y el aplauso fue de casi 10 minutos. Nosotros nos sentíamos tan Te orgullosos. salieron malos de la emoción. No, tú no te puedes imaginar, o sea, fue aquello impresionante, fue el último día donde yo me paré y lo dije. Digo, bueno, ya acabamos, ya que yo lo diga no es nada. Es la última función, ¿tú me entiendes? Porque inclusive, estando en Venezuela, salimos en entrevistas de HBO en español. Porque era como muy extraño que se estuviera haciendo La Bella y la Bestia con un crew en español que no se sabía de dónde era. No, es en español, pero de dónde es. Y yo no tenía permiso ni a HBO. Yo se lo dije en off. Digo, somos dominicanos, pero no podemos, por Disney, decir que somos dominicanos. Lo único que podemos decir es que es en español. En mi experiencia como escritor y periodista de negocios, puedo decirte que Disney en todo es psicopáticamente celoso. Para todo. Pero ahí es una cosa, ahí es la marca. Es la obsesión de la marca. Quizás por eso es esto. viendo todo esa lo que situación. pudimos hacer. Pero Mauri, como buen dominicano, dijo, bueno, pues ya. Yo tengo que decirlo, ya O nos no, vamos, se sí, acaba ya la no fiesta. vamos. Yo mejor me muero. Que si no lo digo. Mejor si no lo digo, me muero. Viendo todo eso que pudimos lograr y en el fragor de esa emoción fue que Yanira dijo, señores, pero nosotros tenemos que hacer una escuela, Mauri. Entonces estábamos todos reunidos. Me acuerdo que ese comentario lo hizo ella delante de más personas. Estaba Luis José Germán, que actuó de ahí, estaba Kenny Grullón, todas esas personas que estuvieron con nosotros en todo el proceso. Y de ahí es que viene. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos aquí, nos topamos con la realidad. Además también, escúchame, ambicioso, porque no es de música ni de teatro, es de formación artística. Pero Eso ahí va, cuando llegamos, no habían profesionales con títulos, titulados para eso en el país. En el otro día, Sí. ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Que este mismo movimiento, los musicales, de todo, ha motivado a mucha gente para inclusive, por ejemplo, el Ballet Nacional ha mandado a mucha gente de la danza que son licenciados, como Elizabeth Cruz, Pablo Pérez, que está con nosotros, María Mel. O sea, muchos bailarines que están graduados con sus títulos, la gente de teatro que está graduada también aquí de Bellas Artes, que se ha ido y ha vuelto también con... Es decir, han reenfocado su vocación, Por supuesto. han dado terminación, han reorientado su talento. Porque no quisimos hacer la academia sin que tuvieran todos titulados. Porque yo decía, no Sí, podemos hacer exacto. una escuelita, porque esto no lo estamos haciendo para hacer talleres ni de teatro ni de canto. Es que en un periodo, ¿me entiendes? Mediano, largo plazo, tenemos que irnos convirtiendo en un instituto colegiado que esté avalado por el CONES. Me da mucha pena, por ejemplo, que las instituciones de Bellas Artes no están avaladas por el CONES. A la altura, a esta fecha, ni el conservatorio ni la Escuela de Bellas Artes
están avaladas por el CONE, ya debiera eso haber cambiado. Vemos en pantalla, Exacto. esta es la función, la última función. Esto fue el festival. El festival. Que acaba de pasar, pero estos son los alumnos de primero y de segundo año. Nosotros tenemos 3. Ahora vamos a lo que es una especie de graduación de los estudiantes de tercer año que tenemos, que va este fin de semana, que es un musical que se llama UAM, que se llama Universidad Artística Mundial, bajo el lema de que tu mundo es tu espectáculo. Como en la vida es un espectáculo, o sea, como que todo lo que te rodea significa que eres artista. Tu mundo es tu concha. Como Entonces, eso fue un libreto de la profesora de teatro de tercer año, que es Stenka Kalina. Que naturalmente no es de Gurabo. No. La Calina es un poquito más Exacto. digo, Es como más del Licey, como del circo. Es más hacia el norte. Sí, un poco más al norte. Entonces, ¿qué sucede? Es un guión donde unos muchachos asisten a esta universidad, pasan muchos conflictos, pasan muchas cosas, hay muchas semi-historias dentro del musical y todo lleva a un final feliz al final, y ellos han aportado encima del libreto a su personaje muchas cosas. O sea, se les decía, haz una propuesta, si el texto está bien, pues lo añadimos, o sea, y ellos como parte de su labor de crear personajes de tercer año, también han hecho su propuesta. Es una labor colaborativa, pero vamos a hablar, Amaury, háblanos a los padres que queremos que nuestros hijos cultiven esa. Exacto, háblanos de eso, háblanos, ya estamos viendo el encanto, vimos el encanto de todo, y vemos el gozo que produce, el esfuerzo compartido, la labor, esa labor maravillosa que yo he formado parte de eso, de la familia de las tablas, porque es una compenetración que no se da, inclusive es algo que vamos a hablar en el matutino, la compenetración en el cine y cómo la bregan los europeos, a diferencia de los americanos. Los europeos dicen que el primer día que tú vas a hacer teatro o cine, tú tienes que salir a cenar, aunque el otro día no se trabaja. Tú tienes que hacer una fiesta el primer día, porque el lazo es distinto a que si tú te pasas las 8 semanas de un rodaje o el mes de funciones teatrales y haces la fiesta al final, tú haces el lazo al final. Sí. Es cierto. Sí. Mientras Entonces, que en la fiesta tú, mira, es muy... ¿Entiendes? Entonces la copita de vino aúna esfuerzos y al otro día tú vas con otro espíritu a trabajo. Y contigo bailé anoche. Pero exacto. Sí, y te conté algo. En el teatro hermana a todo el que trabaja Por ahí. supuesto. Desde Ahora, el regidor hasta el protagonista. hay un síndrome de la segunda función en el teatro, que tú sabes cuál Que es. no sirve, que no funciona. No, que hay que estar precavido o no sale. Exacto. Es un síndrome porque tú, esa energía, eso se palpa, eso se siente en la audiencia. Ha pasado, a mí esa me energía pasó. de la primera función, y tú no te habías creído que sale, y cuando tú vienes a ver, No sale bien. te desinfla. Te Entonces tú desinfla. tienes que estar pendiente con ellos, La con los adrenalina. actores, la adrenalina. ¿Cómo llegan los primeros estudiantes a AFA? Bueno, nosotros, lo primero fue que conseguimos el local ahí en la calle El Vergel. Después de una búsqueda, no encontrábamos sitio y por fin lo encontramos. Readecuamos ese para que pareciera una institución docente, obviamente, con sus salones y con todo. Hicimos un open house. Y ahí mostramos a todo el profesorado que iba, duramos 2 días. Ya tenías el equipo, el cuerpo Sí, académico. el cuerpo académico ya previsto que íbamos a hacer. Y todo, ya nos hemos reunido muchísimas veces para preparar el programa del año. Nosotros trabajamos como años escolares, lectivos, o sea, de septiembre a junio, y siempre terminamos con un festival para los muchachos demostrar lo que hacen al final de año, lo que han aprendido. Entonces hicimos un open house, que obviamente anunciamos por periódico, duramos como 2 o 3 días en el open house, fue muy exitoso. Se inscribieron muchas personas y nosotros decidimos, nosotros mismos, para experimentar cómo íbamos a trabajar, hacer un verano. Porque ese open house lo hicimos en junio. Entonces hicimos un verano en julio, ahí mismo, en agosto, el mes entero. Se empezaron al revés. Empezamos al revés. Empezamos con un campamento Sí. para saber cómo nos íbamos a desarrollar. ¿Y cómo iban a manejar eso? Y saber cómo estaba nuestra capacidad de paciencia con los muchachos. Para poder con todo. ajustar, hacer los ajustes. Por supuesto, efectivamente. Todavía estamos haciendo ajustes después de 3 años. Los ajustes nunca terminan. Nunca termina. ¿Y con qué comenzaron? ¿Con profesor de danza, de teatro? Con los 3.
No, todo empezó conjunto, incluyendo el campamento. Dimos de todo, hasta fotografía, de todo hicimos en el campamento. Era un campamento artístico. Muy bonito quedó, muy interesante, ellos lo disfrutaron mucho y tuvimos, para hacer la primera vez, aproximadamente 70 niños, era mucho. Nosotros queríamos experimentar, digo, si nos llegan 40 más o menos, como mucho, está bien. Llegaron 70 y no le podíamos decir que no, porque eran los futuros que teníamos que atraer. Era el recurso humano. Y ya tú trabajas con los muchachos de AFA. Ya con eso que ellos han trabajado conmigo en algunas cosas. Por ejemplo, los estudiantes de tercer año, yo les di la oportunidad que estuvieran conmigo en el Mago de Oz, como parte del ensamble completo. Porque yo entiendo que la gente debe gatear, después camina y después corre. O sea, hay etapas que no se pueden volar. Entonces, independientemente del talento que tengan, yo no lo puedo igualar a un artista y subirlo de golpe y porrazo a trabajar igual. Tengo que ir de manera gradual, pero ellos lo han entendido, porque nosotros tenemos un lema ya que dice que la palabra fama va detrás de la palabra esfuerzo. Eso se lo digo siempre, porque las cosas se van logrando a medida y hay que respetar la trayectoria de los demás. Yo no puedo, por ejemplo, no debo subir a un muchacho, aunque tenga mucho talento, a igualarlo con un actor como, por ejemplo, Kenny Grullón, o otro actor que se graduaron de Bellas Artes y tienen la vida en eso. Se puede hacer, pero es con mucho cuidado. Mira, tú mencionaste tercer año. ¿Quiere decir que ustedes tienen primero? ¿Cómo es? Ok. Nosotros hemos variado ahora. Tenemos 3 años. Al principio... Describe el pensum, exacto. No, te voy a decir, al principio nosotros entendíamos que 3 años era suficiente para un muchacho que entra con 15 años y sale con 18, por ejemplo. Cuando salen ya entran a la universidad. Si van a estudiar Performing Arts, que así que se llama en Estados Unidos, van a irse a estudiar a Estados Unidos porque ya se sienten motivados. O se van a ir a España, o se van a ir a México, a Televisa, o al CEA de México, o a donde sea que vayan a ir. Entonces ahí se cumple un ciclo. Pero ¿qué pasa? Que como aceptamos desde los 8 años de edad, ahora tenemos 3 ciclos con 3 años cada ciclo, excepto el último. O sea, los niños que hacen de 8 a 10 a 11 años hacen 3 años del primer ciclo. ¿Por qué? Porque un niño, aunque tenga 3 años en la academia, de 11 años no ha visto a Shakespeare, no ha visto una serie de rudimentos, tú no puedes decir que está graduado. Y para hacer ese pensum que menciona Rubén, ¿ustedes tuvieron un acuerdo con otra academia? Estamos supervisados, por ejemplo, con la Academia de México, que nos manda información, vemos cómo está el desarrollo de la SUD, ¿me entiendes? Por eso estamos haciéndolo ahora por ciclos. Por eso hay un ciclo también de los adolescentes que va desde los 12 hasta los 15 años. Y a partir de 15 a 18, entonces sí, es otra cosa. Bueno, entonces, Rubén ya puso en agenda la academia. Tenemos que hablar de la obra de Kalinka. Es rusa, evidentemente, ¿verdad? De Stenka Kalina. De Stenka Kalina. Regresamos de inmediato. ¿Es la primera obra de AFA? No, vamos por el tercer festival. Pero sin mezcla, solo ustedes, solo los muchachos. No, solo los muchachos. O sea, pero ahora lo que hicimos fue dividir en 2. Primero y segundo año tuvieron el festival y ahora con lo de tercer año, entiendo que siempre debemos hacer... Darle su puesto. Una obra, exacto. Darle su puesto. Que ellos estén solos en una obra, un fin de semana ellos, y que se sientan artistas. ¿Y eso qué implica? ¿Eso qué implica? ¿Hasta la regiduría, todo lo hacen ellos? ¿O hay una asistencia? No. Explícanos. No, la regiduría y todo es profesional. Oh, claro. Perdón, las luces son profesionales, la dirección artística es mía, el montaje de voces son de los profesores, el montaje teatral de los profesores, todo. Pero la responsabilidad del Empower es un grupito que está empoderado para hacer eso. Exactamente, son como 60 y ellos tienen que salir a flote. Lógicamente es un esfuerzo donde nosotros los ayudamos a que salgan a flote porque obviamente ellos no han estudiado dirección teatral. Y cuando son 60, todos participan.
hemos diseñado un musical donde todos tienen texto, porque al ser un universidad, obviamente hay protagonistas y coprotagonistas. Eso se hace por audición. Quienes ganan ahí, pues están ahí. Y ellos lo entienden así, porque la vida del artista es una continua audición y así lo enseñamos desde los chiquitos. Para el festival audicionan, porque hay veces que no están aptos para estar debutando en las 3 disciplinas. A veces están muy bien en teatro y en baile la no. competencia, muy flash dance eso, de que si yo gano, tú no ganas. Pero no, mira A mí qué me pasa. recuerda, me acaba de venir a la mente la primera secuencia de All That Jazz, All the jazz. con Roy Scheider haciendo de Bob Fosse y todo el mundo bailando. Y como le dice a una Ese sonido no... tú ves, así se consigue un trabajo. Sí. Es competitivo, pero nosotros en la academia no se ve el bullying No, claro. a los por estudiantes. supuesto. ¿Por qué? Porque cuando ellos hacen sus representaciones siempre se hace una mesa redonda donde se les pregunta qué tú crees que hizo bien, qué tú crees que hizo mal. Ellos son autocríticos de su mismo trabajo. Entonces no hay manera de ir... Tú anulas Yo anulo lo que pueda venir Con con los comentarios, o sea, porque todo el mundo tiene que estar viendo lo que hace el otro. ¿Dónde se va a presentar? En Bellas Artes. En Bellas Artes. Eso es, ¿a qué hora, qué día? Eso es el viernes 7, 8 y 9, viernes, sábado y domingo. El viernes 8:30 y sábado y domingo a las 7. Correcto. El musical tiene aproximadamente 1 hora y media de duración y se va a hacer corrido sin Es intermedio. decir, es un musical corto. Sí, es corrido Es sin corrido intermedio. sin intermedio, 1 hora y media. Que es un Precio, estándar que en Broadway también existe. Que correcto. tú lo puedes hacer 1 hora y media corrido. Dime correcto. de la música. La música es basada en la canción de los 80. Es música que hay existente. Ellos hacen algunas cosas en español, algunas cosas en inglés. Eso no me importó porque los jóvenes saben el significado de esas canciones. Se oye mucho, canciones de Madonna, canciones de... Tiene que preparar a los muchachos para que funcionen No, en pero varias que de hecho lo plataformas. escuchan, es verdad. Ya los Sí lo escuchan. esos muchachos son dual core ya. Sí, sí. Tienen, Yo profesionalmente no hago un musical donde las canciones estén en un idioma y el texto esté en otro, porque las canciones son parte de la trama. Claro. Pero en el caso de ellos, tengo que dejarlo así porque ellos siguen siendo amateurs. Y ellos decidieron que iba a ser con música de los 80, igualmente Y también. en su ese caso los directora. derechos, ¿qué pasa? También se... Eso se paga derecho de autor, además es una escuela. Eso se paga a la oficina, ¿me entiendes? O sea, eso es, y es una escuela, o sea, es una sala de 600 butacas. O sea, eso hay una normativa que se paga aquí. Bien. Entonces vamos a ver este espectáculo de los 80 con los estudiantes de la Academia de Formación Artística de Amaury Sánchez. Eso tiene que ser bueno. ¿La orquesta en vivo? No, es un vuelvo y te repito, un musical amateur. Los musicales amateur son con, inclusive cuando tú vas a estudiar en New York Film Academy, todas las funciones son con música pregrabada porque una orquesta cuesta dinero. No es todo el mundo que puede tener la orquesta en vivo. No podemos dejar de hacer esas preguntas clásicas, que después Rubén se burla muchísimo de mí, pero yo creo que procede. Hasta ahora, ¿cuál obra te ha dado más satisfacción? ¿Cuál es que más te ha gustado? No, pero... Mira, Bueno. sin lugar a dudas, La Bella y la Bestia es la que me ha dado más satisfacción. Ahora bien, los musicales, cada uno es como un hijo que uno tiene y son diferentes. Unos están focalizados para un tipo de público, otros son para la familia, otros son... Yo te diría que hemos puesto el mismo empeño en todo y cada uno. Yo te puedo decir que Cats para mí fue una gran realización. Hicimos 18 funciones en Bellas Artes de Cats. Trabajamos un mes corrido como si fuéramos una compañía. El sueño de lunes todos a ustedes, domingo. claro. O sea, por un mes completo. Yo me sentía lo más grande del mundo, ¿me entiendes? O sea, Peter Pan, subimos a Giovanna Bonelli al segundo piso del balcón con esos cables, o sea, desde el punto de vista técnico también, La Bella y la Bestia hacíamos la transformación en el aire. Jesucristo, fíjate, la satisfacción. Cuando hicimos Evita fue con Miriam Cruz. Llevamos a Miriam Cruz a cantar Evita, la gente no lo creía. O sea, cada uno tiene una parte de uno que uno quiere. Satisfacciones más grandes, obviamente, ha sido La Bella y la Bestia. Nosotros no podemos superar nosotros mismos 34 funciones de casa llena de un musical. Impresionante. Amaury, siempre éxito y creemos en tu trabajo y todo eso que tú tienes que decir. Rubén, entonces tú no vas a saludar a Yanira porque cree que eso es muy personal, ¿no?
No, yo quería dedicarle el programa a mi hermana del alma, Yanira Ferre. Exacto. Un beso y un abrazo para ella y mis atreviste? parabienes para esa hermosa familia. De Gracias, acuerdo. gracias. Y ustedes, buenas noches, buenos días. ¿Tú quieres decir algo? No nos juntábamos en una mesa desde que estábamos en la emisora que ya hace 1000 años. ¿Verdad? Increíble, Y pero está ahí, cierto. está ahí, Está ahí. claro que sí. Ve para allá. Regresamos. Mañana.